Muy buenas tardes, Michel. Buenas tardes, Marcel. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Dónde te pillo? ¿Estás en en casa, casa? en ¿Estás en casa, casa? ¿Estás en casa? en casa. Igualmente, yo también estoy, vamos, en casa acabo de llegar. Ah, sí, Acabo de casi. llegar. ¿Así haces deporte o qué? ¿O a No, trabajar? la verdad que no. Hoy es el sábado y como no estamos de formación, entonces los fines de semana descanso. No, estaba en casa de mis padres y nada, corriendo porque, vamos, me acordaba que tenemos una cita los dos y nada, la verdad que el tiempo aquí hace un tiempo espectacular. Aquí hoy en la isla está también un poquito nublado, pero bueno, se está bien. Igualmente la temperatura es buena, aunque sí que es verdad que se está con predicción de que vaya a llover mañana seguramente. Pero muy bien. Entonces, Marcel, hoy la cita que tenemos es hablar del movimiento. Sinceramente te digo que los últimos 2 meses han sido súper intensos y creo que no, todos tenemos esa sensación que realmente no hemos dejado de difundir Conocimientos. los conocimientos, ¿no? La cosa yo creo que va incluso mucho más, solo lo que ha cambiado es un poco el medio y también la oportunidad de poder, pues nos conocimos en un congreso online Correcto, hace unas cuantas semanas, eso es. compartimos la mesa con excelentes profesionales, hablamos de prevención del movimiento y realmente de fisioterapia. Tú, vamos a ver, ¿cuál es tu, si podrías, bueno, tú, yo creo que también conoces un poco cómo yo trabajo, cuál es tu visión en ese campo? Bueno, yo llevo años, digamos, trabajando, pues bueno, al paciente o a la persona en general con patología o sin ella desde un punto de vista más sistémico, más global. Entonces, en una lesión, valoro varios aspectos, no me centro en una estructura, eh, digamos, reduccionista, sino que intento generar un aspecto más globalizado a la hora de abordar una patología. Y nada, y últimamente, pues bueno, muy metido en el campo de la redactación, muy metido en el deporte profesional. Tengo, pues bueno, la gran suerte de poder estar colaborando como fisioconsultor con algunos profesionales del deporte y me da pie pues a poder pues trabajar con ellos en este campo, ¿no? La verdad es que el trabajo que realizas me parece muy interesante, ¿no? A la hora de valorar y de afrontar un tratamiento en los deportistas. Y sí que es verdad que yo trabajo desde un punto de vista, pues bueno, yo creo que hablamos un poco el mismo idioma, pero de diferentes maneras. Yo creo que yo trabajo pues un poquito más sobre el control motor, un poquito más sobre la activación muscular, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que hablamos el mismo idioma de que al fin y al cabo a la hora de redactar una lesión hay que valorar diferentes estructuras, no centrarse solo con aquella que ha producido el daño o la que genera el dolor, sino que buscar, pues bueno, estructuras proximales, sinergias musculares, qué implicación tienen las fascias en esas lesiones, qué implicación tiene el sistema nervioso, ¿no? Creo que es una línea de trabajo muy interesante y yo creo que por ahí es por donde va a ir avanzando la fisioterapia, ¿no? ¿Tú crees que, vamos a ver, porque yo cuando vine a España en 2004 con Mm. un propósito de un proyecto, luego 2006 empecé a trabajar con equipos deportivos, aunque realmente mi trabajo profesional o clínico no es 100% eh, con deportistas, 30-40%. eh, Han sido deportistas, por supuesto. Inicié mi carrera con un equipo. Tú trabajas con un equipo deportivo. Yo Ujú. realmente he tenido gran suerte al principio de trabajar con un equipo deportivo, pero luego, pues
¿no? Para poder trabajar con diferentes patologías realmente. Mm. También he desarrollado esa línea con personas de, digamos, ¿no? Con un trabajo de la clínica que comparte posiblemente diferentes Sí, patologías y diferentes condiciones o realmente diferentes demandas y capacidades de las correcto, sí. personas. Yo, por ejemplo, a ver, estoy en un equipo profesional, como bien comentas tú, en primera división de la Nacional de Fútbol Sala aquí en España. Pero digamos que lo que me permite poder también trabajar en la clínica, como bien comentas tú, con diferentes patologías, con diferentes pacientes o personas que ya no sean deportistas, sino que sean, pues, bueno, mis padres o personas de avanzada edad también, bueno, o personas aparentemente sanas también. Es que yo, digamos, esa combinación del equipo élite lo hago como fisioconsultor. Digamos que hay otra persona que estaba más con los jugadores diariamente. Yo, al fin y al cabo, pues intervengo pues en diferentes momentos, cuando hay alguna lesión importante o hay alguna cosa a lo mejor que no sale adelante, pues para aportar un poquito mi granito de arena a que yo vaya mejor, ¿no? O sea, la implicación no es a lo mejor constante y eso me permite pues también poder trabajar con otras patologías y con otras clínicas, con otra clínica también en el centro que, como bien sabes tú, recientemente hemos inaugurado en la isla. Vamos a ver, tú por ejemplo, porque volviendo un poco al tema, yo tengo el aprendizaje y la experiencia de trabajar en España unos 15 años y la verdad que últimos años se da muchísima más importancia a lo que es ejercicio terapéutico y cada vez se está profundizando ese tema como con un poquito más de seriedad, ¿no? Ujú. Y ya este campo se comparte un poco entre los readaptadores, preparadores y fisioterapeutas. Eh, pero mi sensación que todavía la mayoría de las personas que trabaja es busca ejercicios, busca soluciones rápidas a la hora de los ejercicios terapéuticos como unas pastillas, recetas para diferentes tipos de patologías. ¿Tú crees que ¿no? ¿Cómo opinas al nivel de la metodología o al nivel de, digamos, llegar a estas pastillas, estas recetas, pero a través de una sistemática metodología, a través más bien no de conceptos, sino de sistemas del trabajo? Porque eh, no, mi percepción es que lo que se hace es dos, tres test y luego pues probamos esto o directamente con rodilla, con el hombro, pues todo el mundo al final trabaja eh, con cosas muy parecidas. Y te voy a lanzar un ejemplo, doy kinesioterapia, ahora mismo, claro, aquí estando en Polonia doy kinesioterapia en la Católica de Valencia y he hecho un propósito a los alumnos que me manden, que busquen en internet unos ejercicios, bueno, el mejor ejercicio que les parece para serrato, trapecio, fibras superiores, medias e inferiores. Y me han mandado, claro, lo han copiado porque son del primero y del segundo, algunos son que también tienen CAF, y claro, luego ves que eh, todo el mundo hace lo mismo, o la gran mayoría hace lo mismo, pero no se está obteniendo los mismos resultados y yo tengo mi respuesta. ¿Por qué no se está obteniendo los mismos resultados? Ujú. Porque tú estás pensando que tú trabajas o piensas que estás trabajando un serrato o un glúteo o un ilíaco o lo que tú piensas que quieres trabajar y tienes un abanico de ejercicios, pero finalmente el sistema nervioso eh, de una persona y las adaptaciones y las alteraciones del movimiento produce que este músculo no está trabajando como tú lo estás pensando. Por eso me viene a la cabeza también lo que un lema de la profesora Sarman, la mayoría de nosotros piensa que lo estamos trabajando, pero ni nos acercamos muchas veces. Entonces, Sí, ¿sabes? Es como, también aprovecho un poco, quería preguntar cómo opinas tú en ese sentido, porque claro, la gente, los deportistas,
pues lo que se centran muchas veces en la fuerza, en lo que hablamos de, ¿no? Creo que Fernando ha etiquetado que los deportistas tienen esos músculos enfermos de fuerza, que nosotros les cambiamos un poco esa perspectiva, ¿no? Del trabajo. Pero ¿cuál es un poco no primero lo de una valoración más bien trabajada y dentro del concepto y luego tu percepción o tu trabajo, ejercicio, patología y los resultados? A ver, por partes, ¿no? El tema de las pastillas, esas recetas, ¿no? Yo entiendo que, a ver, mi opinión es que recetas mágicas no existen, protocolos no existe, sino que existe la habilidad de un buen profesional de aplicar el ejercicio concreto con el vector de fuerza concreto, ideal, y en el momento óptimo que se necesita hacer ese ejercicio. Creo que eso es la receta mágica. Entonces, para ello se necesita pues estudiar mucho la biomecánica, estudiar mucho cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el movimiento. Eso para empezar. A la hora de valorar una lesión, la idea es, como bien comentas tú, cada persona eh, tiene unas variables distintas que le va a influir evidentemente en el avance de esa patología o de esa lesión, ¿no? Variables múltiples, ¿no? Incluso el estado de ánimo en el que se encuentre ese día, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente no podemos tratar a todo el mundo por igual ni les podemos mandar a todo el mundo los mismos ejercicios. Y volvemos a lo mismo de que no hay protocolos estándares que vayan a servir para igual a cualquier persona. Con lo cual es importante cada día valorar al paciente, cada día preguntarle cómo se encuentra, cada día tener un feedback del estado anímico y del estado en el que de motivación que se encuentre esa persona ese día, porque ahí te va a dar mucha información a la hora qué tipo de ejercicios tienes que aplicarle, ¿no? El tema de aplicar un ejercicio u otro, dependiendo de la musculatura que está solicitando, pues es verdad lo que comentas. O sea, al fin y al cabo, tú puedes estar pensando que estás realizando un ejercicio y que estás movilizando la musculatura que se te ha demandado, pero evidentemente, a lo mejor, o bien por una mala adaptación, o bien porque no tienes un foco interno o bien una discriminación de esa zona muy, muy instaurada, pues seguramente a lo mejor no estás activando lo bien que deberías activar esa zona. Entonces estás generando pues una demanda de musculatura sinergista, estás compensando, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante ahí intentar pues testear bien, intentar valorar. Sobre todo yo creo que es muy importante la valoración que se haga al principio antes de mandar o ejecutar un movimiento, ¿no? Sí, por supuesto, pero por ejemplo, ¿dónde la gente puede, por ejemplo, aprender esas valoraciones? Porque muchas veces, vamos a ver, la gente nos pregunta o me pregunta cuál es el movimiento ideal, ¿no? Es decir, yo tenía que en los últimos años un poco saber responder a esa pregunta, porque has mencionado conceptos actuales de biomecánica, lanzamos muchas veces terminología como control motor, que luego incluso entre los profesionales, entre nosotros mismos, no hay una aceptación o una unidad al nivel de estos, ¿sabes? A nivel de estos términos. Pues yo me acuerdo que hace 10 años, pues diferentes preparadores y adaptadores en congresos hablaban de, bueno, el control motor, etcétera. Yo creo que muchas veces no somos ni dentro de lo que es nuestra comunidad profesional, tenemos dificultades de etiquetar en el campo de medicina, en el campo de reumatología, ortopedia, esto no pasa. Ellos etiquetan y tienen sus etiquetas. Correcto. Nosotros no tenemos. O sea, es una cosa, yo creo que a mucha gente no les preocupa mucho, pero estamos dando mucha énfasis en tejido conjuntivo, en tejido blando, si 80-90% de las lesiones del tejido blando se convierten a lesiones recurrentes. Correcto. Es que son los datos.
No, Entonces, y es que estamos volviendo a lo mismo, o sea, nos estamos ahí la idea es no centralizarse en una sola estructura como puede ser el tejido, sino intentar pues centrarse en una globalidad, ¿no? Como yo creo que una muestra de todo ello es la formación que llevas años realizando en España, que es el Kinetic Control, donde, digamos, el abordaje que hacéis es desde un punto de vista global, visualizando la postura de la persona, visualizando las compensaciones que pueda tener, haciendo una evaluación exhaustiva de ese control postural para a partir de ahí intentar reinvertir todas esas malas adaptaciones que estén generando con diferentes estrategias de tratamiento, ¿no? una que creo que en España figura muy conocida, la profesora Shirley Sarman, Ujú. y también tenéis la suerte de que este libro está traducido. Luego, claro, hay otro más recién y estamos trabajando en digamos, en la última actualización del libro. Pero tú opinas, lo que también quiero, como ya hablamos del concepto, creo que ha sido primero a nivel mundial, que es Movement System Impairment, las alteraciones que recientemente todo el mundo empieza a referenciar este libro y este libro tiene casi 20 años, es decir, ha estado en el mercado 20 años y nosotros ahora estamos dando un poco aquí, esto lo tengo desde aquí. ¿Tú crees? Porque hay gente que comenta que este formato, digamos, esta idea de globalidad que propuso la profesora Sarman está pasada. O digamos, ¿no? Hay mucha gente que yo digo de la comunidad científica que dice que aporto mucho a lo que es al nivel global a la fisioterapia, pero no se sustenta porque no está basado en los conceptos biomecánicos actuales. Entonces, mi pregunta, como ya charlamos también Mm. luego me gustaría hablar de prevención, ¿cuáles son los conceptos biomecánicos actuales entonces? ¿Qué es lo que ha cambiado en el cuerpo humano? Yo no quiero yo creo que en el cuerpo humano no ha cambiado absolutamente nada, sino que ahora hemos entrado en una vertiente de quizás haber introducido algo que teníamos olvidado y que ahora nos hemos dado cuenta que es sumamente importante para poder avanzar en la recuperación de los pacientes, ¿no? Y pensábamos que eso es algo que se ha descubierto hace poco. Cuando bien comentas tú, hace años que ya está escrito, ¿vale? Y estaba ahí y no le hacíamos caso. Yo creo que es porque, bueno, las tendencias al fin y al cabo a veces marcan un poquito las líneas de trabajo y yo creo que, bueno, que poco a poco yo creo que también la evidencia ha avanzado, de cada vez hay más papers que a lo mejor hablan este tipo de trabajos, entonces, pues bueno, las tendencias van por ahí, ¿no? Pero bien comentas tú que la idea, toda esta historia viene de muchísimo más atrás y ahora, pues bueno, parece ser que ahora pues le está dando muchísima más importancia que no se le daba antes, ¿no? Pero biomecánicamente sigue estando lo mismo, o sea, sigue los mismos patrones, no ha cambiado nada, el cuerpo humano se mueve de la misma manera. Te estaba perdiendo. Hay una pregunta aquí de Borja. ¿Cómo definirías o explicarías lo que es el control motor? ¿Tú crees que entre los dos podríamos darles un poco de respuesta? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo voy a lanzar algo que realmente control motor, porque control motor, como es un término tan amplio, Sí. ha venido con un objetivo de Paul Hodge con los primeros papers que publicó en Spine en Mm. 96, se definió al nivel científico y al nivel académico lo que es, pero realmente luego mucha gente relacionaba el término de control motor con diferentes partes del trabajo sobre el movimiento. Entonces, yo realmente no utilizo, porque el término de control motor que se reservó en 96, me di cuenta que en lo que hago yo me está limitando en lugar de darme enfoque. El control motor término para mí se ha convertido en el nombre que vende, como por ejemplo Pilates. Y la mayoría de los instructores de Pilates no hace Pilates. Hay mucha gente que habla que es control motor, pero no lo hace.
Por eso, por ejemplo, con Lederman, un buen osteopata, lo hablamos hace años, él lo definió a nivel del trabajo. Para mí, el control motor es término que divide o engloba diferentes subgrupos del trabajo. ¿Sabes? Si tú dices que es una activación específica al nivel específico de una estructura, que tú buscas la activación es control motor, pero si nosotros hablamos al nivel global sobre las sinergias, también entraría, pero en otro Mm. tipo de subgrupo de control motor. Por eso yo, por ejemplo, desde hace tiempo utilizo el término de control motor, pero lo pongo debajo del nombre del movimiento. ¿Sabes? Que lo primero es el movimiento y control motor ya son situaciones específicas a la hora de diferentes demandas y capacidades que nosotros buscamos según diferentes contextos. Ujú. Y no, yo, por ejemplo, no diría, ¿sabes? Control motor es un subgrupo o son diferentes subgrupos del trabajo. Yo no me limitaría a una activación No. cortical muy específica. No, a ver, la verdad es que tienes toda razón. O sea, a ver, hay un poco de locura, ¿no? Con todo el tema este de control motor, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una definición que me gusta mucho, que es sacada de un trabajo de Wolper del 2013, ¿vale? Que tiene, digamos, una perspectiva bastante neurocientífica, donde lo relaciona, pues, de todas esas entradas a nivel de representaciones sensoriales, ¿no? Como puede ser propioceptivas, táctiles, auditivas, visuales, vestibulares, ¿no? Que todas esas entradas al fin y al cabo generan pues redes neuronales, ¿no? Dentro del cerebro y todo ello modula al final el movimiento. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay un poco de locura respecto a todo eso y es verdad que a veces, digamos, colocamos control motor cuando se genera un movimiento activo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, digamos, en una isometría hay control motor también, ¿vale? Entonces hay que intentar no volverse loco con estos términos, no intentar siempre tener una buena definición o al menos entender para cada uno qué es el control motor y porque eso nos va a dar pie a saber si cuando tengamos que testear a un paciente si estamos haciendo un buen test de control motor o no. Porque, por ejemplo, testear un Stirnes de una isometría de un test posicional, estamos valorando ya con esa isometría si hay control motor. Y hay gente que dice, ay, pero no hay movimiento. Bueno, pero es que el movimiento no va a ligar al control motor. Sí que es verdad que el control motor aparte de, es un conjunto de todo ese output que el cerebro nos va a dar dependiendo de toda esa información y todas esas representaciones, digamos, sensoriales que obtiene a través de propioceptivas, a través del táctil, como hemos comentado, de la información visual, etcétera. Pero una isometría es un control motor. Entonces, bueno, a mí la definición que me gusta es la que acabo de comentar, es esta de Wolper de 2013, que es bastante actual y que, bueno, que lo hace bastante fácil, ¿no? Y es un, pues eso, un poquito la definición que he comentado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísima locura también respecto a todo el tema este del control motor. Sí, yo creo que eso también de alguna manera nos está un poco limitando. Yo veo que me limita lo que es, ¿no? Eh, la visión, o de otra manera, si nosotros nos encerramos en control motor, y eso es lo que parece que estamos un poco haciendo, porque hablamos ejercicio terapéutico, control motor y dolor. Control motor seguramente son diferentes, tú lo has mencionado yo también antes, son diferentes subgrupos de trabajo que no se basan en algo mucho más analítico, pero cuando hablamos de control motor, hablamos realmente, lo que nos interesa Eh, es es, analizar el movimiento, analizar el movimiento. Sí. Correcto. O sea, es lo mismo. O sea, cuando hablamos de intentar valorar una lesión desde un punto de vista más sistémico y no tan analítico, me refiero que si no, que si por un lado no nos queremos centrar en un aspecto reduccionista sobre una estructura, tampoco nos tenemos que centrar solo en la estructura del sistema nervioso.
y no solo centrarnos en la estructura del cerebro y del control motor y de ahí no salir, porque al fin y al cabo estamos haciendo lo mismo, centralizando nuestra atención en una sola estructura, que es el sistema nervioso. Tenemos que buscar trabajar esa lesión desde un 3D, desde el movimiento y todo lo que incluye en el movimiento, todas las variables que incluyen el movimiento, estructuras de tejido, estructura articular, estructura nerviosa, variables de estado de ánimo, variables posicionales, o sea, todo lo que progresión de cargas, o sea, todas las variables que pueden influir en un movimiento y no centrarnos en una sola estructura y en este caso, si todo el foco de atención lo centramos en el control motor, estamos haciendo lo mismo, focalizar toda la atención en una sola estructura y estamos volviendo a lo mismo. Hay que intentar ser un poquito más sistémico y generar pues unas variables, ¿no? Y valorar unas variables que pueden influir al final en el movimiento, ¿no? Que es la representación más visual que nuestro cerebro va a tener de todas esas respuestas que está recibiendo, ¿no? Sí, yo creo que, ¿sabes? Esto siempre está provocando bastantes dudas. Yo creo que no hay ninguna eh, definiciones sí que hay. Definiciones sí que hay porque las hemos creado, pero claro, cuando tú hablas en castellano, pues el control motor pues tiene un significado. Si tú hablas en un mundo anglosajón, ellos ese control motor lo entienden un poco de otra manera. Por eso yo creo que no hay una clara definición al nivel del trabajo que realizamos, porque, por ejemplo, para los conceptos americanos de Michael Boyle, que son, digamos, muy potentes al nivel de preparación, prevención de lesiones, con el concepto de Exos, que ya están en el mercado casi 15 años, luego tienes a Sarman, el objetivo es valorar las posibles alteraciones funcionales del movimiento y corregirlas, y no se centran tanto al nivel de control motor. Es decir, a veces se burlan cuando vienen aquí a Europa y dicen es que, porque para ellos control motor realmente es la referencia que hizo Gwendolyn Joule, Paul Hodge, Judy Heights, que es una activación muy analítica de una musculatura a nivel de una estructura. Entonces, Sí, yo a ver, el control motor, a ver, se puede restablecer de muchas maneras, ¿no? Y bien sí que es verdad que la activación de una musculatura analítica en una estructura de diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes metodologías, palpación, vibración, etcétera, pues activas por esas respuestas y por esas pues bueno, activas esas motoneuronas gamma, ¿no? Al fin y al cabo tampoco me gustaba entrar en tecnicismo, no quería entrar, pero, y sí que activas esa musculatura, generas un input sensitivo para que esa musculatura después actúe mejor, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que comentamos. Sí que es verdad que a lo mejor el vocabulario aquí se entiende de una manera, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo hay libros, ¿no? Que hablan un poquito de todos esos aspectos de control motor. Por eso siempre digo que hay muchísima locura. Schumann y Cook también hablan de control motor, ¿no? Las diferentes hipótesis sobre el control motor. Pero bueno, al fin y al cabo hay que intentar entender un poquito que nuestro cerebro lo que quiere es información sobre movimiento y si le damos movimiento seguramente todo funciona mucho mejor, ¿no? Yo creo que es lo que hay que quedarse, ¿no? Al fin y al cabo nuestro cerebro, la representación mejor que le podemos dar es el movimiento. Y si a nuestro cerebro le damos la información de que esa zona se mueve, pues seguramente actuará pues dando una respuesta necesaria para que se pueda producir ese movimiento de una forma más óptima, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo aquí un poco luego para resumir algunos puntos claves que intento coger de la conversación. Sí, yo, sabes que opino lo mismo. He trabajado y he utilizado término para terminar un poco eh, esa conversación sobre control motor, sobre ese término. Yo lo he utilizado mucho como un propósito que para mí era control motor, para mí era movimiento. Eran diferentes subgrupos del trabajo, desde la mínima analítica contracción isométrica, concéntrica, excéntrica,
al nivel local, luego al nivel global, incluso al nivel de mayores cargas. Ujú, Pero ujú. luego he visto que la sociedad científica ha puesto como, no, esto es control motor, no salimos de esto. Por eso, hace ya 5 o 6 años no utilizo tanto el término de control motor, sino hablo del movimiento en global. Porque esto es como, tú lo has dicho, que a nuestro cerebro le gusta el movimiento y esto es lo que nosotros realmente no podemos olvidar porque desde cero, en 2010 más o menos, que no se hablaba tanto sobre control motor, hemos llegado hasta yo creo que un punto que empezamos a utilizar este término no, más bien limitando nuestro trabajo, porque el control motor es por debajo del movimiento Ujú. y es más bien eso. Tú, por ejemplo, cambiando un poco el chip, eh, eh, al nivel de valoración sistemática, ¿cómo tú has llegado a lograr una valoración sistemática? Es decir, ¿de quién has bebido o cómo tú te la has montado? Porque en deporte me imagino que también, bueno, en fútbol sala hacéis alguna valoración cada X tiempo global a los jugadores o no. Bueno, a ver, a mí las valoraciones que se hacen en el equipo, sí, yo siempre me gustaría hacerlas a lo mejor de otra manera también. O sea, yo doy mi punto de opinión, pero al fin y al cabo hay otras personas que quizás pues determinan un poquito cuáles son las valoraciones que hay que llevar a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hacen valoraciones en pretemporada, ¿no? Diferentes test para valorar los estados en el que llegan los jugadores, tanto a nivel de fuerza como a nivel antropométrico, como a nivel bueno, de salud articular y demás, y después se vuelven a hacer una mitad de temporada y otra final de temporada. Eh, a mí, por ejemplo, me gustaría hacerlo de otra manera. Yo, por ejemplo, he hecho diferentes formaciones en España y demás. Bueno, tampoco voy a entrar en nombrarlas, pero bueno, diferentes formaciones que me han dado pie a trabajar después de una forma pues propia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo que hago siempre el primer día que encuentro o me encuentro con una persona, por ejemplo, en la clínica, es, pues bueno, sacar información hablando simplemente, tener una buena valoración y que me cuente un poquito, pues, cómo ha llegado a estar como está en ese momento, ¿no? O sea, qué le ha dado pie a estar como está, cómo entiende ella la patología, cómo entiende ella ese dolor, de qué manera ese dolor le está influenciando en su persona. Y a partir de ahí, pues intentar ya después buscar diferentes test que me dan información de las posibles alteraciones que esa persona tiene, desde valoraciones posturales a diferentes test de fuerza posicional, bueno, a después, pues incluso si queremos ir más allá, pues buscar incluso después asimetrías con dinamometría o con electrografía de superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que en la primera sesión yo creo que es principal una buena valoración tanto a nivel de información que te pueda dar por diferentes variables de pensamientos, de estados de ánimo, de creencias, de memoria de cómo ya tiene instaurada esa lesión, a después pues diferentes herramientas que nos dé pie pues a ver qué tipo de alteraciones ha generado esa lesión a nivel global en su cuerpo, ¿no? Pero en deporte realmente trabajas de la misma manera que en la clínica o es En un poco deporte, el diferente. deporte, el deporte es un poco diferente, Michal, porque en el deporte vas al día a día. O sea, hay muchas veces que en el deporte el jugador, por ejemplo, tiene una molestia, tiene una pequeña lesión, pero el sábado quiere jugar. Entonces ahí hay que saltarse a veces muchas cosas para intentar que ese jugador llegue lo antes posible al sábado, porque ese jugador el sábado quiere jugar. Y el cuerpo técnico pues apuesta porque ese jugador vaya a jugar el sábado. Entonces, ahí pues bueno, hay que acelerar procesos, hay que también, si después ya encontramos una lesión que ha sido que es un poco más importante o un poco ya más
más grave, pues evidentemente ahí ya vamos a seguir unos procesos más marcados y ahí vamos a decidir un poquito los tiempos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces ante una lesión que se puede recuperar rápido, ahí hay que a veces hacer jugársela un poco, incluso coger, a veces tomar riesgos para que ese jugador lesado pueda volver a competirlo. Entonces ahí hay un... Entonces, Marcel, entonces, digamos, ya hemos llegado a esa conclusión hace semanas en el FIT, en el Congreso Mm. de Fisioterapia y Deporte, pero que no es hablar de prevención, sino de minimizar los riesgos. ¿De qué manera, entonces, por ejemplo, tú puedes influir o te dejan minimizar los riesgos a la hora de las típicas lesiones en vuestro equipo? Yo intento buscar el máximo rango de movimiento en esa zona lesionada. Sobre todo al principio intento restaurar el movimiento comparando con la pierna sana. Intento pues, que se genere la máxima simetría posible en cuanto a movimiento entre las dos estructuras. Y después intento darle la máxima información posible a esa musculatura para que trabaje de la manera más óptima, teniendo los recursos que tiene en ese momento. Pero me refería también a la hora de, por ejemplo, a vosotros, o incluso seguramente que tienes la relación con otros compañeros oficios de otros equipos de fútbol sala. Y el fútbol sala, ¿no? La Liga Española está muy bien posicionada a nivel europeo. Se hace, el fisioterapeuta puede entrar con trabajo activo, hacéis algunas sesiones o este tipo de trabajo realmente está reservado más bien para preparador físico. A ver, lo suyo es que el trabajo sea multidisciplinar y que el fisio pues haga las primeras fases activas y que después en fases más avanzadas de progresión de cargas pues el redactador pues tenga más protagonismo justo antes del return to play. De todas maneras, el return to play sí que es algo que después se ha de valorar conjuntamente con todo el equipo multidisciplinar, incluso con un psicólogo, si te da la ventaja de poder jugar con ese aspecto, ya que muchos aspectos psicológicos pueden retrasar ese return to play. Nosotros tenemos la ventaja que el staff nos llevamos, pues bueno, hay una conexión bastante buena entre todo el staff y sí que es cierto que podemos intervenir en fases activas, siempre pues consensuamos cualquier ejercicio y nos apoyamos los unos de los otros para intentar hacer el mejor ejercicio o la mejor progresión teniendo en cuenta el estado del jugador ese día para que, pues bueno, para poder sacarlo lo más antes posible adelante, ¿no? Que es lo que, vamos, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Esa participación activa con un jugador y que después haya una buena conexión con el redactador, con el entrenador y demás, ¿no? O sea, y al fin y al cabo, yo creo que... ¿Cuántos jugadores tenéis? ¿Cuántos jugadores hay en el equipo? Bueno, a ver, el equipo ahora hay unos 14 jugadores de plantilla, ¿vale? Se juega bueno, cuatro y el portero, ¿vale? Y de bueno, pues bueno, se van rotando y demás. Y bueno, y hay ahí pues una plantilla extensa. Tenemos ahora mismo un jugador con cruzado que está recuperándose, ya está en fases ya más fase 4 y más cerca de return to play. Hay otro jugador también que tuvo un problema en el tobillo también grave que fue intervenido quirúrgicamente, que también ya está en return to play. Y después tenemos otro jugador que también tuvo una lesión también importante y está también en una fase 2 cerca de entrar en la fase 3. ¿Y del staff, eres el único oficio o hay más No, fisioterapeutas? hay una fisio más, que es la que pasa más en el día a día con los jugadores. Hay un redactador, un preparador físico, y después está, digamos, un segundo entrenador, y entrenador, delegado, y yo, bueno, yo estoy ahí como fisioconsultor. Y Y después sí. médico, tenemos médico. Y tenéis médicos. Y vamos, yo sabía que Mallorca tiene un equipo
fútbol sala, pero vamos, no sabía que están en la primera, porque bueno, lo de Sí, siempre, Murcia, Barcelona, sí, ¿no? bueno, Los dos equipos. ahora justamente con todo esto de la cuarentena y estado de alarma, la liga se ha decidido terminarla tal y como está. Ahora se va a jugar en los playoffs. Los playoffs son los 8 mejores equipos se enfrentarán en un torneo al CAO y de ahí saldrá el ganador del playoff. Y nosotros en lo que es la liga regular hemos acabado quintos. Primero ha acabado Enhorabuena. El Inter Movistar, segundo ha acabado el Barcelona y bueno, pues lo que donde estuvo el Pozo Murcia, bueno, hay diferentes equipos y bueno, nosotros hemos acabado quintos. Entonces, ahora jugaremos el playoff, que estamos dentro de los 8 mejores equipos de la liga y ahí pues decidirán el campeón. Muy bien, bueno, pues enhorabuena. Si vais vamos, quinta plaza en esa liga, realmente está muy bien, está Sí, muy bueno, bien. hemos tenido momentos muy buenos. El año pasado, precisamente, estuvimos primero toda la primera vuelta. La segunda vuelta nos fue peor y acabamos cuartos en la liga, pero estuvimos toda la primera vuelta primeros. Fuimos el único equipo que pudo ganar al Barça y al Inter los dos partidos de liga. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos fuertes y con mucha ilusión de estar el año que viene otra vez entre los 3 mejores equipos de España. Tú, por ejemplo, te quería preguntar, ¿cómo tú ves el futuro realmente de fisioterapia a corto plazo? A corto A, plazo, vamos, para no, siempre no a largo plazo, no. Hoy en día, a a, corto plazo, a corto a plazo corto plazo. a corto plazo te diría online, Michel. Sí, bueno, no me sorprende la respuesta, aunque vamos, no esperaría esa respuesta. Sí, No, fisioterapia online. Yo te puedo decir y confesar una cosa que hace 2 meses si alguien me diría esto, vamos, le contestaría que está loco porque yo hace 2 meses estaba dando curso o terminando curso en Madrid con una plantilla de 4 semanas por delante o tres. Y claro, el tema de ver al paciente online, pero te puedo decir que nosotros en abril, porque en marzo hemos partido 2 semanas, hemos tenido abiertos 2 semanas cerrados, yo he vuelto el 13 de marzo aquí al centro en Polonia, hemos estado así un poco intentando entrar, me refiero al trabajo con los pacientes para atender vía online y tardamos una semana un poco en reorganizarnos, pero en abril, entre tres fisios que no hemos dejado de trabajar, hemos visto más de 240 personas online. Hemos mantenido casi 70% de nuestro calendario y citas previas, planificadas. Es decir, la gente ha respondido muy bien a ese tipo de trabajo. de trabajo, pero gracias, y eso hoy lo hablé con Carlos de Endurance esta mañana, que nuestra forma de trabajar es una forma muy activa. Correcto. Entonces, hoy en día, claro, esto te da una gran ventaja de que la gente puede estar supervisada, puede continuar con el trabajo y se puede realizar y cumplir varios objetivos, pero mucha gente, los que están trabajando de forma manual, pues yo creo que esto al principio no cabía ni o sea, no cabía en la cabeza que se puede bueno, No. tratar no, llevar la recuperación de un paciente a través de un móvil. No, no, está claro y yo creo que eso te responde un poquito a la pregunta de hacia dónde va la fisioterapia a corto plazo, ¿no? Y ahora hablando un poquito serio, yo creo que la fisioterapia va hacia que el fisioterapeuta sale de la camilla y va a trabajar mucho más, el trabajo va a ser mucho más activo, con el paciente, mucho más movimiento y mucho trabajo va a ser fuera de la camilla. Yo creo que hacia ahí es donde va la tendencia o eso es lo que a mí me llama.
o la experiencia propia es lo que me está llevando a hacer, y yo creo que es hacia allí donde al fin y al cabo va nuestro perfil, y sin olvidarnos evidentemente que nosotros partimos de la camilla y que mucho trabajo evidentemente vamos a tener que hacer en camilla. Pero yo creo que la tendencia va a ir hacia allí, de cada vez más salir de la camilla y empezar como con trabajo activo y con movimiento. Sí, y tratar que terapia manual, nuestra, digamos, DNA, ¿no? Mm, Que yo creo que esta es una de nuestros DNAs, no sea 100%, sino una parte importante, pero creo que el movimiento, la recuperación, y yo opino que nuestra tendencia es ir más a ser readaptadores. Yo creo eso es. que o sea, la figura del readaptador en ese sentido es llevar el proceso de recuperación desde la camilla hasta, El return to play o cerca claro, del return to play. sí, sí, Mm. sí, sí, yo creo que Sí, este es el futuro. exactamente. Además, lo bien comenta la figura del redactador, porque al fin y al cabo la redactación no es una titulación, no hay nadie que te dé una titulación que te diga tú eres redactador. Yo creo que el redactador es una experiencia del día a día propia, que se adquiere con conocimientos y con diferentes herramientas para poder sacar lo antes posible un paciente adelante, ¿no? Y yo creo que lo que dices tú, la idea va por ahí, que seamos grandes redactadores, ¿no? Y podamos coger un paciente y lo podamos llevar de las fases iniciales en camilla hasta ya pues cerca de return to play y ese trabajo conjunto con el preparador físico, ¿no? Y tú, por ejemplo, yendo más en ese sentido, vamos, hemos hablado un poco de control motor, eh, del movimiento, valoración, return to play, que el futuro de fisioterapia, que creo que a corto plazo los dos yo creo que esto va a ser una herramienta audiovisual el futuro, pero dentro de la readaptación, como nosotros, que somos fisioterapeutas, o los que nos están escuchando, o los que van a Mm. escuchar, pueden mejorar sus conocimientos a la hora de readaptación, en el sentido de adquirir habilidades y conocimientos de fuerza, porque Ujú. nosotros no manejamos nada los conocimientos de fuerza a nivel universitario, y esto yo creo que no es fuera de lo que es el conocimiento de fisioterapia. Bueno, por eso, de ahí un poco la importancia, ¿no? De poder trabajar con profesionales que sepan un poco más de ese ámbito, de ese perfil de fuerzas, como pueden ser los preparadores físicos, evidentemente, que saben muchísimo más que nosotros en ese campo. Y después otra de las ideas es lo que comenta Fisioflores, ¿no? Que la fisioterapia debe avanzar hacia empoderar al paciente y hacerlo realmente partícipe de esos procesos de reaprendizaje del movimiento, y es ahí hacia donde tenemos que trabajar nosotros, ¿no? El poder reeducar o educar a nuestros pacientes sobre ese aprendizaje motor, ¿vale? Y del movimiento. Y nosotros saber hacerlo, porque si nosotros no sabemos mostrar al paciente lo que queremos que haga, muchas veces es difícil, ¿no? Que lo haga. Entonces, yo creo que también una base es en que nosotros debemos saber hacer lo que queremos que haga el paciente. Y creo que es una premisa que debemos tener todos para que eso se lleve a cabo. Sí, yo creo que una de las cosas que nos tiene que diferenciar con mayúscula es dar herramientas al paciente. Eso es. Y eso es lo que Fisioflores, gran fisioterapeuta de Venezuela, comenta que es, digamos, representa también, creo que nuestra DNA a nivel del movimiento, porque nosotros lo que hasta este momento o hasta hace poco lo que hemos hecho es hemos, de forma consciente o inconsciente, dependizado, y digamos, el paciente ha sido siempre dependiente del fisioterapeuta, ¿no? En ese sentido de que tenía que volver a tratarse y había como, ¿no?, un enganche entre el tratamiento, y no se promovía las herramientas donde el paciente va a ser su propio, de algún modo, ¿no?, de algún modo su propio fisioterapeuta.
y esto es lo que creo que está sucediendo en diferentes partes del mundo donde el paciente toma riendas forma parte activa de todo Es, el proceso. eso es que yo creo que el paciente tiene que formar parte de su proceso y ser partícipe en todo momento de su proceso de recuperación. Es sumamente importante. Sí, aquí hay un comentario de Ujú. Robert. Sí, El paciente cuando va al fisio va con una filosofía muy pasiva y con el tiempo sabrá que él debe ser partícipe de esa recuperación. Totalmente de acuerdo, pero ¿tú crees quién es el responsable de que de que los pacientes tienen ese conocimiento y esa visión sobre nosotros? Porque yo opino que nosotros somos los máximos responsables de esa visión, porque finalmente somos nosotros los profesionales que pues difundimos eso. yo creo que la tendencia que se ha llevado hasta ahora, Michel, o sea, yo creo pues los ideales que han habido a lo largo de los años, pues ha hecho enmarcarnos en un perfil y dar una información y eso es un poco la culpa al fin y al cabo, bueno, la culpa o no culpa, o sea, no es cuestión de culpables, sino yo creo que los máximos responsables de la percepción que un paciente puede tener nosotros somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros promovemos en nuestra forma de trabajo y la implementamos de esa manera, pues seguramente pues, se nos verá desde otro punto de vista. O sea, yo creo que nosotros somos los máximos responsables de la visión que pueda tener un paciente sobre nosotros mismos. Y qué dirías a un fisioterapeuta joven a la hora digamos, de enfocarle o darle, cuando hablo con deportistas, no Sí, mira, un ABC? Vamos a ver, porque hoy en día yo por, es difícil. yo, por ejemplo, mira, hasta el día de hoy todavía trabajo en la Universidad de las Islas como docente, ¿no? A lo mejor el año que viene pues busco otros caminos formativos, pero de momento estoy como en la docencia universitaria y yo muchas veces me gusta ser muy sincero con los alumnos, ¿no? Y yo les digo a los alumnos, digo, bueno, que sepáis que cuando empecéis a estudiar va a ser cuando salgáis de la carrera, ¿no? Porque es un poco cuando salgáis es cuando os vais a enfrentar al mundo real y va a ser vuestro día a día lo que os marque el camino hacia lo que verdaderamente os interesa para formaros, ¿no? Yo les digo que se formen, que no dejen de formarse, sea en lo que sea en el campo de la neurología, sea en el campo del movimiento, sea en el campo de la pediatría, sea en el campo que se formen, que nunca dejen de formarse. Yo creo que es básico que nuestro perfil esté formado y actualizado diariamente. Y si claro, a mí que me gusta el movimiento, que me gusta todo el tema de control motor, barragando de la redundancia y demás, pues evidentemente, claro, mi perfil va por ahí. Pero sin materializar en campos y sin centrarlos en especialidades, yo el concepto que les doy cuando salen de la carrera es que continúen formándose, continúen estudiando, que lo hagan constantemente, que se actualicen y que después, digamos, su día a día les va a situar hacia una especialidad o hacia otra. Pero que indudablemente la formación continuada tiene que existir para que pueda ser un buen profesional. Sí, eso está claro. ¿Tú crees? Porque en Polonia realmente más o menos se está planteando lo mismo, hacer especialidades. ¿Tú crees que Mm. esto al final se va, se va a realizar Yo, o... mira, yo Misal, he hecho diferentes especialidades universitarias, me he posgraduado en diferentes universidades y tengo diferentes posgrados y después he hecho muchas formaciones privadas, ¿vale? Y al fin y al cabo te das cuenta que hay muchísimas formaciones privadas que no son especialidades, que son formaciones privadas que tienen un potencial y un valor formativo brutal, excelente. Y yo creo que yo muchas veces los alumnos me han dicho, oye, ¿qué hago? ¿Este posgrado o me voy a esta formación privada? Digo, y a veces les he dicho, digo, pues yo creo que si me das a elegir entre estas dos, a lo mejor te digo la privada, porque a lo mejor la conozco y sé el potencial formativo que tiene. Y es que hay muchas formaciones privadas que dan una cantidad de formación clínica que tú puedas utilizar de forma clínica ya,
muchísimo más enriquecedora que a lo mejor formaciones de especialidades universitarias. ¿Es Bueno, así? sí, sí, está claro. Esto yo creo que, te Mm, digo, desde Reino Unido que tengo los estudios, el máster ahí, eh, al final las universidades pues no tienen que vestir el máster y muchas cosas que estás haciendo al nivel mm, de especialidad realmente no es de la especialidad y cuando realizas una formación pues ya se mm, hace mucho más mm. centrada, por supuesto. Mira, Michelle, antes nos queda ya 5 minutitos solo. O sea, Sí, estamos. Buah, ya 5-4. se me está. Estaba, Hay, yo estaba un poco controlando el chat. hay una pregunta, bueno, que no es una pregunta, yo creo que ha comentado antes Borja que sí que es verdad que existe mucho conflicto entre la adaptación, ¿no? Si es el fisio o el CAFIB. Yo creo que nosotros tenemos que huir, ¿no? de ese conflicto. Sí, yo, Yo creo que al fin y al cabo lo que hemos comentado antes, el redactador, digamos, se hace, no hay una especialidad, ni hay ninguna titulación que te diga que es redactador. Y yo creo que una persona con diferentes herramientas y con la máxima formación posible para sacar un paciente adelante es un buen redactador. sí. Y si tienes la posibilidad de poder trabajar conjuntamente en un equipo multidisciplinar, fisio, CAFIP, etcétera, yo creo que el trabajo va a ser excelente. Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que incluso hay profesionales dentro de diferentes equipos que son muy buenos y algunos de ellos no tienen ni terminada digamos, no tienen ni título de, ¿no? Podría decir de fisioterapia, porque también conozco estos casos. Pero en el sentido de la adaptación, completamente de acuerdo. El que mejor sabe realizarlo y el que mayor destreza, experiencia y conocimiento va a tener es la persona que va a llevar estos procesos adelante. Y Eso es. eso no es un campo reservado para una profesión especial, aunque ahora también están, ¿no?, creciendo doble grado fisioterapia Eso es. y CAF. Y Sí. esa gente, todo el mundo quiere trabajar con deportistas, así que tenemos que prepararnos que de aquí a 5 años vamos a tener muchos especialistas Y mucha competencia, sí. y mucha competencia, pero bueno, eso es así. Bueno, tenemos 2 minutos, Marcel. ¿Te gustaría resumir? Algo, yo he puesto que he sacado solo algunas pinceladas de lo que has hablado tú, de lo que me ha gustado. Eh, Estamos de acuerdo en lo que la valoración tiene que ser la más, o sea, tiene que ser el proceso más sistemático posible, global. Hablamos de conceptos actuales de biomecánica que yo creo que son conceptos sostenidos en lo de antes, pero con más puntos de referencia y con más certeza. Hemos hablado de globalidad, de la relación globalidad-compensación, hemos tocado, y una cosa que creo que merece la pena destacar, lo que has comentado y firmo con 2 manos, a nuestro cerebro le gusta movimiento. Entonces, por favor, hay que moverlo y nuestro objetivo y nuestra responsabilidad que este movimiento sea lo hecho a medida, ¿no? Como un Exactamente. traje, lo más específico, pero más que específico, que sea preciso. Y Eso esto es. yo creo que sería lo que nos definiría un poco como buenos profesionales, que tenemos que mejorar esa precisión de deslizamiento, de rodamiento en el sistema dentro de la globalidad que es el cuerpo humano. Eso es. Yo creo que es la frase que resume un poco todo lo que hemos hablado. Sí, sí. Bueno, pues Marcel, muchísimas gracias. Nos faltan, claro, yo no sabía, aquí sale que falta 1 minuto. Eso es. Nada, Bueno, un placer, Michelle. Un honor haber estado contigo. muchísimas gracias. Hasta Muchas gracias a luego. toda la gente que nos está escuchando. Saludos, chao. Saludos, chao.